las presentaciones que están haciendo los grupos, nosotros somos el grupo 4, estamos integradas por Sonia Medrano, Senia Ábrego, Ana Raquel, Jessica Lourdes, María de la Paz, Rosa Virginia y mi persona. Nos corresponde hablar sobre cómo se establecen los contactos, el contenido, la lógica de la presentación y lo responsable. El pensamiento y el aprendizaje se afianzan gracias al movimiento. Cualquier estímulo del conocimiento entra por los ojos, los oídos, la piel, causa emociones al espíritu y reacciones en los músculos y en los huesos. Carla Hanna. Bueno, a nosotros nuestro tema está articulado con el tema anterior que han presentado los compañeros, en donde presentaban, donde se articula nuestro tema principalmente son 3 ideas concretas, las cuales son las emociones que nos ayudan al razonamiento y se convierten en un apoyo del razonamiento concreto, positivo y negativo. La otra idea es las emociones están íntimamente relacionadas con el pensamiento. También tenemos la importancia de la memoria, imaginación y el juego en los niños y las niñas. Acá tenemos los componentes de las emociones que tenemos, los cognitivos, los fisiológicos y los conductuales. Tenemos entonces que la particular serie de conexiones que cada persona establece desde el primer momento en que contacta con el mundo modela su comprensión de sí mismo y de los demás. Tenemos también, conforme vamos integrando las experiencias con las demás relaciones que ya hemos establecido, estas expresan y se personifican por medio de los conocimientos, las capacidades y las habilidades que caracterizan a cada ser humano como único e irreemplazable. Esto es bien importante, irreemplazable, cada uno tenemos diferentes habilidades, diferentes reacciones a los diferentes estímulos. El capítulo 5 establece los contactos de los hemisferios y los óvulos cerebrales con el corazón y otras habilidades que los seres humanos tenemos. La autora nos lleva a comprender que cada parte de nuestro cuerpo está unida y que el aprendizaje da en la interrelación con el mundo. Entonces, los 3 grupos anteriores han hablado de la importancia que tiene el aprendizaje del niño y la niña desde la gestación. Entonces esto me trae a mí a una reacción, a un análisis donde nos tiene que llevar a todos, a cada una de nosotras, porque es importante que la madre, el niño y el padre que componen, digamos, el trinomio para que un niño y una niña se desarrolle positivamente, debe de tener un ambiente favorable a su desarrollo. Y esto, si es las emociones deben de estar relacionadas íntimamente con lo positivo, porque si nosotros, voy a ponerles un ejemplo, si una adolescente viene de una familia desintegrada, es abandonada y luego llega hacia la calle, se integra a grupos disociales y se encuentra con un joven de la misma condición y que este joven, sus padres han sido delincuentes, díganme ustedes cuál va a ser la reacción de un niño o una niña en ese seno familiar. Entonces, esas son de las situaciones que nosotros debemos de pensar, cómo nosotros vamos a abordar esta situación que hoy en día están enfrentando los niños y las niñas en nuestra sociedad. Hay niños y niñas que están
Entonces, son el tipo de adolescentes que vamos a tener dentro de unos 10, 15 años. Entonces, es acá donde nosotros debemos de ver cómo vamos a favorecer el desarrollo integral de nuestra niñez, y el compromiso principalmente va con nosotros. Nosotros vamos a hacer lo que vamos a, como quien dice, somos los que vamos haciendo camino. En esta situación, en esta historia, nosotros llevamos este papel bien fuerte, en el cual debemos de hacer incidencia en cada uno de los niveles. Es acá donde nosotros también tenemos que ver cómo este desarrollo armónico debe de estar de acuerdo al ambiente familiar y comunitario, las influencias que tiene. A continuación, las compañeras van a desarrollar la estructura cerebral de cada ser humano. Continúa Lourdes Mejía. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Continuando ya con lo que es la temática, ¿verdad? Somos el grupo número 5, que estamos hablando acerca de lo que son establecer contactos. Fíjense que a mí me llamaba mucho la atención en la lectura de nuestro capítulo acerca del abordaje que la doctora Carla Hannaford hablaba acerca de una de sus experiencias cuando ella comenzaba a dar clases en la universidad, y hablaba acerca de cómo hacía esa comparación de nuestro cerebro con el universo. Y nos decía en la lectura, ¿verdad? Hablaba acerca de cuando ella comenzaba a dar sus clases, cómo ese cerebro, cuando lo presentaba en sus clases, podría generar tantos conocimientos, y que tenía también, ¿verdad?, la parte de un ser humano en el cual se guardaban muchas imágenes, se guardaban también muchas emociones, muchos contactos, ¿verdad? Entonces, en este capítulo habla que también el cuerpo forma parte del cerebro, y por eso hay una íntima relación con el cerebro y el cuerpo. Bien, hablando también acerca de esto que es interesante, acerca de lo que es la estructura más grande del cerebro, es el encéfalo. Y ahí pues sabemos que se concentra toda la base de la información en el cerebro. Y por eso también se habla que en el cerebro, el encéfalo, ¿verdad?, tiene 4 secciones muy importantes, que a lo largo de la mañana y del resto del día lo hemos estado viendo, no aisladamente, ¿verdad? Pero algunos ya abordaron acerca de las sensaciones, del sentir, ¿verdad?, del tacto, de los sentidos, y cómo esto también nos va generando, y hacemos un recordatorio de eso. Vamos a ver, quiero preguntarles antes de pasar a la siguiente lámina, ¿cómo se llaman esas secciones que conforman el encéfalo? ¿Alguien, un voluntario o voluntario? Vamos a ver, le voy a dar una pista. Se llaman lóbulos. Ajá, muy bien, ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, son 4 secciones o 4 lóbulos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 4 secciones? Vamos a verlas ahí. La primera tenemos el lóbulo frontal. ¿Cuál es la función de este lóbulo? Pues dice que ahí viene lo que es el movimiento, el razonamiento, pero algo bien interesante, las emociones, ¿verdad? Que el grupo anterior abordó y habló bastante acerca de las emociones, cómo podemos controlarlas. También esto es importante porque el lóbulo frontal hace una relación o una conexión con el sistema límbico, ¿verdad? Y con la memoria, ¿verdad? Cuando el lóbulo frontal capta, ¿verdad? El lóbulo capta la imagen, es remitida al sistema límbico y posteriormente se queda guardado en la memoria. ¿Y quién hace ese trabajo? El lóbulo frontal. También tenemos el lóbulo parietal, que ¿cuál es su función? Que es procesa la información táctil. Hablábamos del grupo de 2, donde está Malushka y Fátima, hablaban
La sensación, ¿verdad?, que se transmite es la función del lóbulo parietal. Y ahí podemos también ver que cuando sentimos calor, cuando sentimos frío, todas esas sensaciones o temperaturas, el lóbulo parietal, es el que hace esa función. Y tenemos el lóbulo temporal, que hace el procesamiento de la información. Al igual que en el primer grupo, las compañeras pusieron un ejemplo, en el cual hablaban acerca del reconocimiento de las caras o de imágenes, ¿verdad? Que nosotros podemos compartir con una persona un cierto tiempo, luego ya no la vemos y andamos allá por la calle y nos la encontramos, tal vez no nos recordamos del nombre, pero sí nos recordamos de su rostro, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo del lóbulo temporal. Y el lóbulo occipital, que es, ahí encontramos la preparación e interpretación de estímulos visuales, lo que son las imágenes y el reconocimiento también de los colores, el espacio también. En los niños y las niñas es importante trabajar esta parte, en el reconocimiento de colores. Generalmente, si ustedes se fijan en las parvularias, las figuras geométricas tienen asignados sus colores. ¿Y son qué colores? Los colores primarios, ¿verdad? ¿Y el círculo qué color es generalmente? Rojo. El triángulo, amarillo. Y el cuadrado, azul, ¿verdad? Entonces, es por eso también que el lóbulo occipital trabaja esa parte importante. Ahora mi compañera Raquel les va a hablar acerca de lo que es las conexiones del cerebro y el corazón. Bien, antes de comenzar con esta temática, es importante mencionar, Carla Hanaford dice que en las primeras publicaciones de este libro del movimiento con el cuerpo, ella enfatiza la importancia del cerebro con el movimiento del cuerpo. Sin embargo, hay muchas investigaciones que han sucedido esa teoría, por lo que en el capítulo que hemos leído, ella refuerza que, fíjense que el corazón es el que regula muchas de las emociones o muchas de las funciones que se dan en el cerebro. Yo les hago una pregunta. ¿Has escuchado cuando te dicen, te quiero con todo el corazón? Y muchos hemos pensado, eso es un error. Te quiero con la mente, no con el corazón. Pues realmente en la teoría que hemos leído de Carla Hanaford es muy cierto. ¿Por qué? Porque en el corazón se dan muchos sistemas nerviosos que forman un campo electromagnético 1000 veces mayor que los que se forman en el cerebro. Ustedes ven acá esta imagen. Cualquiera de nosotros y nosotras que observamos esta imagen podemos formar una idea diferente de lo que acá estamos viendo. Anteriormente mi compañera y los otros grupos han estado expresando la importancia del desarrollo de ambos hemisferios del cerebro, tanto el izquierdo, el derecho o con los nombres que han estado mencionando. ¿Qué le dice acá el cerebro al corazón? Y ustedes ven ahí cómo el cerebro tiene un movimiento, está enviando un mensaje y al final el corazón tiene una respuesta. Le dice, eres un idiota, le dice ahí el cerebro al corazón. Si lo llevamos un poco a las emociones, ustedes se les hace familiar esa frase a veces. Es que no hay que pensar con el corazón, hay que pensar con la mente. Decimos a veces cuando nos toca tomar quizás una decisión fuerte en algunas ocasiones. Y creo que se nos hace familiar. ¿Y por qué ponemos esta imagen? Porque es importante recalcar la importancia que debe haber en las dos conexiones, tanto del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. No podemos siempre ser solo rígidos y utilizar siempre solo el hemisferio izquierdo en las decisiones, y no podemos tampoco utilizar más únicamente solo el hemisferio derecho,
medio de hormonas y por medio de neurotransmisores, que mucho hemos estado hablando en esta mañana de eso. Pero ¿qué importancia entonces tienen estos nervios, las hormonas y los neurotransmisores? Fíjense que comentábamos, por ejemplo, que en el sistema límbico, la compañera lo mencionaba, que es donde vemos la parte del desarrollo de las emociones, hay muchas fibras nerviosas que van desde el corazón hacia el cerebro y se conectan ahí con la amígdala, que es una estructura fundamental para el procesamiento de las emociones. ¿Qué sucede entonces? En la amígdala, que es una estructura fundamental de las emociones, hace una conexión directa con el tálamo. El tálamo lo que permite es percibir todas esas sensaciones, todo es lo sensorial que nos provee el ambiente. Y ahí basta con que yo lo perciba, no. Con esa conexión que hace la amígdala con el tálamo, fíjense que se crean nuevas conexiones de células nerviosas. Cuando se crean esas nuevas conexiones de células nerviosas, se reactiva el hipocampo, que es donde nos permite almacenar y traer recuerdos de la memoria, que veíamos donde se da el proceso, donde recordamos cosas quizás a largo plazo. Pero entonces, ya llegó a la amígdala, se activa ese sistema de emociones, viene al tálamo, donde hace una asimilación por conocimientos ya previos, porque es como un espacio donde el tálamo asimila por conocimientos previos que tiene. Entonces, en el hipocampo, cuando se forman esas nuevas conexiones nerviosas, inmediatamente se activa también en la corteza prefrontal las neuronas que nos permiten tener un aprendizaje efectivo. ¿Qué es lo que sucedería? En el material lo menciona. Estamos hablando que el corazón tiene un campo electromagnético 1000 veces mayor de la que procesa el cerebro. Hay neurotransmisores que están tanto en el corazón como en el cerebro. Y a muchos nos pasó algo esta mañana y durante toda la jornada. Nuestro pulso cardíaco sube o baja, ¿sí o no? Sí. Correcto. ¿Qué hace eso? El ritmo cardíaco que sube y baja envía un mensaje en ese momento a la amígdala. La amígdala se activa y forma en ese momento como una protección, y la reacción que nos da es de sobrevivencia o de retraída también. Y como está esa sensación, es la misma que recibe el tálamo, que es donde ya tenemos acumuladas quizás algunas experiencias previas. Todos estamos acostumbrados en venir y exponer, pero como es una sensación nueva y ahorita nuestro pulso cardíaco está entre que sube y baja, entonces